Muy bien, vayamos a Hebreos capítulo 11, y vamos a ver a Noé y la obra de la fe, la gran historia de Noé, es resumida en un versículo. El versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora, una de las cosas que usted notaría a partir de eso es que acaba de leer un versículo de la Biblia que condensa Génesis 6, 7, 8 y 9. En ese sentido es un versículo muy crítico. Asume que usted conoce la historia. Y esa es una suposición justa porque después de todo, ¿a quién se escribió este libro? ¿A quién? A Hebreos. Ellos conocían la historia. Estaban extremadamente familiarizados con ella. De hecho, todo el capítulo es críptico. Las referencias a Abel, breves. Las referencias a Enoc, breves. Las referencias a Noé, breves. Un poco más de detalle con respecto a Abraham y Sara. Las referencias a Moisés, relativamente breves. Las referencias a otros, breves. Y en el versículo 32 solo tiene nombres: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Entonces, la suposición aquí es que estas personas conocen el Antiguo Testamento, están familiarizados con estos personajes y sus historias, y ciertamente todo judío estaba familiarizado con la asombrosa historia de Noé. Noé es el siguiente en la lista de hombres fieles, hombres cuyas vidas estuvieron marcadas por la fe. Le recuerdo que Santiago dijo: la fe sin obras está muerta. Lo que él quiso decir con eso es que la fe verdadera es apoyada por la acción. Y no es ciertamente la ilustración clásica de ese hecho en el Antiguo Testamento. Su acción de fe es de alguna manera más notable que la de cualquier otro. La Biblia en todos lados y siempre enseña que los hombres vienen a Dios solo por la fe y luego siguen viviendo en fe. Eso simplemente significa tomar a Dios por lo que dice en su palabra y confiar en esa palabra como verdadera. Nunca por obras o esfuerzo propio, ceremonia, logro moral, usted llega a Dios. Usted siempre viene a Dios por fe. Siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. Pero cuando el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la fe vino, siendo predicado por Cristo y los apóstoles, pareció a los judíos de ese tiempo como un mensaje nuevo. Porque el judaísmo, que por supuesto originalmente era un mensaje de salvación por gracia a través de la fe, había sido corrompido en un sistema de obras. Los hebreos habían sido expuestos su vida entera a una especie de judaísmo que enseñaba que usted alcanzaba la salvación por sus esfuerzos morales y sus esfuerzos religiosos. Y mientras que habían algunos judíos piadosos, creyentes, eran solo un remanente, y los judíos en general habían sido enseñados que la salvación viene por obras. Dios odiaba eso, como siempre lo odia, pero los judíos habían puesto su esperanza en la nacionalidad, la circuncisión, la posesión de la ley, la conformidad con la ley, la observancia del ritual, todos los aspectos externos, y tal vez el modelo de eso, el modelo mejor conocido de eso sería el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, un judío celoso, según la ley, abiertamente irreprochable, un tradicionalista, lo cual él pensaba que era ganancia para él. Pero cuando encontró el evangelio verdadero de la fe y la gracia a través de Cristo, él dijo que no era más que basura. El tema de la salvación siempre ha sido la fe. Y ese es todo el punto del capítulo, decirles a estos hebreos: esto no es nuevo, esto es antiguo. Y la introducción al capítulo 11 viene, como han notado si ha estado con nosotros, en los versículos 38 y 39, donde el escritor de Hebreos cita de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. La fe siempre ha sido el camino de Dios. Nunca ha sido diferente a eso. Entonces, el Evangelio de la gracia y la fe no es nuevo. Y el resto del capítulo 11 deja el mensaje claro
al darnos una lista de todos aquellos que pueden ser clasificados como hombres y mujeres de fe. En medio de la justicia, tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto, fue la fe. Ahora hemos visto el ejemplo de Abel y la vida de fe. Hemos visto el ejemplo de Enoc y el caminar de fe. Y ahora llegamos a Noé y la obra de fe. La historia de Noé es realmente asombrosa. Y en el versículo 7 usted solo encuentra un resumen muy breve. El escritor de Hebreos sabe que conocen la historia. La mayoría de ustedes conocen la historia, pero algunos de ustedes pueden no saberla y la historia realmente necesita ser contada en su totalidad, o no sabrá de qué está hablando este versículo porque no hay detalles aquí. El único detalle aquí es que él preparó un arca. Ni siquiera sabemos para qué. Se refiere a cosas que aún no se han visto. ¿Qué cosas que aún no se han visto? ¿Y cómo es que él condenó al mundo? ¿Y cómo es que él se convirtió en el heredero de la justicia? Entonces, para que podamos obtener el relato completo de la fe de Noé, tenemos que regresar a la gran historia. Ahora, lo que comienza el versículo es lo primero que se debe saber. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios. Él no tenía nada más que lo que Dios dijo. Él no tenía nada más que la palabra de Dios. Y Dios le dijo que iba a suceder algo que nunca había sucedido en la historia del mundo. Noé iba a creer esto. Iba él a estar comprometido con lo que Dios dijo que era, de hecho, verdad. Veamos a la historia atrás en Génesis capítulo 6. Es, de alguna manera, la ilustración más notable del Antiguo Testamento de la fe y una de las más notables de toda la historia, debido a lo que involucraba. Ahora, bajemos al capítulo 6 y versículo 13. Génesis 6:13. Entonces dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dios viene a Noé y le dice que va a destruir la tierra entera. Alrededor de 1500 años o más han pasado desde la creación. La historia del hombre en la tierra solo ha empeorado y empeorado y empeorado y empeorado desde la caída. El pecado, francamente, está desenfrenado. Es una ofensa cada vez más grande y creciente hacia Dios. Y entonces Dios emite un decreto que va a destruir la tierra entera. Y luego continúa diciendo específicamente que por agua va a ahogar a la raza humana, librando solo a Noé y a su familia, y a nadie más. Como en el versículo 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Ahora este es el evento de juicio más notable en el Antiguo Testamento. La destrucción de la raza humana entera, con la excepción de 8 personas. La historia nos dice que Dios va a juzgar a los pecadores. La Biblia nos dice que Dios va a juzgar a los pecadores. Y Él lo hace y juzga a cada pecador uno por uno. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada pecador enfrenta el juicio de Dios, un pecador a la vez. Pero periódicamente hay estos juicios masivos. Durante largos periodos de tiempo, Dios deja a los pecadores a sus propios designios y al cumplimiento de sus propios deseos y luego interviene de manera repentina y devastadora en la historia humana de manera cataclísmica. Esto, en la historia humana, es el más grande de todos los juicios cataclísmicos. Es el segundo evento más asombroso en el Antiguo Testamento. El primero y el más asombroso evento en el Antiguo Testamento es la creación del universo entero en 6 días. Esto está al lado de eso como un evento monumental. Ahora, no tenemos tiempo para ver todos los detalles, ya lo hemos hecho en el estudio de Génesis, y puede obtener eso, puede descargarlo si quiere en un archivo MP3 o puede obtener los CDs o lo que quiera de gracia a vosotros.
En este momento solo vamos a ver lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que le pidió a Noé que hiciera y cómo Noé demostró su fe. ¿Qué provocó este juicio de Dios? Volvamos al versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Entonces Jehová vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo mal. Y Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Jehová dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Eso fue lo que lo causó. Dios vio que la iniquidad, la maldad del hombre era grande en la tierra, era tan abrumadora que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es crónico en lugar de espasmódico. Cada pensamiento, cada idea, cada motivo, cada imaginación y por lo tanto cada acción, el resultado de cada pensamiento, era una expresión de la condición caída del hombre, la depravación del hombre. El versículo 11 agrega: la tierra estaba corrupta ante los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Por cierto, la palabra hebrea para violencia es jamás, usada del abuso de las personas y la rebelión en general. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la traduce como adikaya, injusticia. Versículo 12. Dios miró la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Probablemente haya notado usted los solos y los todos. Hay una condena generalizada de juicio. El versículo 6 nos dice que el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta es una especie de declaración antropomórfica. Dios no deshace nada de lo que Él hace, no hace cosas que desearía no haber hecho en el sentido más verdadero, pero esto es para expresar una emoción antropomórfica de que Dios lamentó lo que Él había hecho. Similar a la declaración que nuestro Señor hace sobre Judas: hubiera sido mejor para ese hombre si nunca hubiera nacido. Esta es una forma hebrea de expresar dolor consumado. Entonces, versículo 7 dice: el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Borrar es una palabra hebrea muy fuerte, mahá, lenguaje preciso y vívido. Es una palabra que expresa la idea de borrar algo, es decir, eliminarlo por completo. Yo voy a borrar al hombre del planeta. Una promesa de muerte y destrucción totales. Ahora eso nos lleva de regreso al versículo 13. Dios luego habla a Noé y le dice: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Hay un incidente al comienzo de este capítulo, los primeros 4 versículos, que le dice a usted lo malo que era, que la gente literalmente daba la bienvenida a los demonios para que entraran en ellos. Hombres que daban la bienvenida a la posesión demoníaca, cohabitando con mujeres. Y el fruto de eso eran alianzas satánicas, hijos horrendos que llevaban la maldad a niveles extremos. Entonces aquí Dios habla en el versículo 13 por primera vez personalmente a Noé. Él le va a hablar 3 veces más: capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, versículo 1. Y el mensaje que le da a Noé es este mensaje de juicio masivo. ¿Sabe? Debió haber sido tan impactante para Noé escuchar esto. Habían millones de personas en el mundo en ese momento. No podemos conocer el número exacto, pero he escuchado de todo, desde 8 millones hasta 100 millones. El mundo está densamente poblado. En primer lugar, las personas vivían durante más de 900 años. Y usted puede producir muchos hijos en ese lapso de tiempo. Solo creer que esto realmente va a suceder es ciertamente un acto de fe. Debe haber habido algo en él que se asemejara a los escépticos de los que Pedro nos habla cuando escuchan acerca de la segunda venida y dicen: eso nunca va a pasar, todas las cosas siguen como desde el principio. El mismo tipo de escepticismo debe haber existido en la mente de Noé, al menos en algún punto cuando hablaba consigo mismo, pero todo sigue su curso normal de la misma manera. ¿Cómo puede ser esto posible?
Y si eso es difícil de aceptar, pruebe esto. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás el arca con compartimentos y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, Dios no le ha dicho a Noé cómo va a destruir el mundo todavía, ¿verdad? Solo dice en el versículo 13 que el fin se acerca. Voy a destruir a toda la raza humana. Noé no sabe cómo. Así que le da un mandamiento sin explicación. La explicación no llega sino hasta el versículo 17. Voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que hay aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Entonces, al principio, Dios le dice a Noé, construye una gran caja. Arca, Teba. En hebreo, la palabra se usa a lo largo de la narrativa del diluvio. Realmente significa caja o cofre. No tiene forma de barco, no tiene forma de nave. No tiene hélice, no tiene piloto, no tiene vela, no tiene timón, no tiene capitán, no tiene navegante, es una caja. Y por cierto, esta palabra solo se usa una vez más en el Antiguo Testamento. Y es usada en Éxodo capítulo 2, 3 al 5 para describir la caja en la que pusieron al bebé Moisés para que flotara por el Nilo. Dios usó una caja para salvar a Moisés, para que él pudiera salvar a Israel. Dios usó una caja para salvar a Noé, para que Noé pudiera salvar a la raza humana. En ambos casos, la caja era un refugio de la muerte para proporcionar un futuro, en un caso para Israel y en otro caso para la raza humana. El arca del pacto es una palabra hebrea completamente diferente. Ahora, Dios entonces dice es una caja. Regresando al versículo 14, hazla de madera de gofer. No tenemos idea de qué es exactamente eso. Hay algunas sugerencias sobre lo que podría ser. No aparece en ninguna otra parte de las Escrituras. Podría haber sido una especie de cedro, pino que era abundante. Ahora recuerde, Noé no era un constructor de barcos, y esto no era un barco. Esto era una caja. Esta es una tarea inmensa. Probablemente no podría hacerlo solo, incluso con 3 hijos que lo ayudaran. Él tendría que haber contratado a carpinteros múltiples y diseñadores para llevar a cabo esto y mover las piezas de esta caja gigante. Y Dios dice, harás compartimentos o viviendas, habitaciones, probablemente se contaban por miles, y luego la cubrirás por dentro con brea. Y eso es una especie de sustancia de calafateo. La brea, por cierto, está relacionada con el verbo hebreo para untar. Untarla, sellarla, para que no gotee. Luego en el versículo 15 se vuelve muy interesante. Así es como la harás. Ahora, si él está pensando en una caja solo para él y su familia, hombre, usted sabe, esa sería una de 8 por 10. Será suficiente. Él no sabe para qué es la caja. Así es como debes hacerla. Su longitud es de 300 codos. Su anchura o ancho es de 50 codos y su altura es de 30 codos. Eso es de 450 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Esto no es un diseño para la velocidad. Esto no es un diseño para una guía fácil. Esto es un diseño para la estabilidad. Es la embarcación más grande jamás construida hasta el siglo XIX. Cuando barcos gigantes fueron construidos porque se utilizaba acero, se utilizaba hierro. El barco más grande jamás construido fue lanzado por la línea Peio, se llamaba el Himalaya. Tenía 240 pies de largo. Ese fue el barco más grande de la historia. Más tarde, ese mismo año, en 1858, construyeron el Gran Eastern, que tenía casi 700 pies de largo. Un barco masivo. Y cuando ese barco fue construido, los historiadores dicen que tenía 5 veces el tonelaje de cualquier barco anterior. Era tan grande que era más grande incluso que los barcos que se construyeron después de que se construyó. Así que cuando usted retrocede miles de años hasta la época de Noé, esto es mucho más grande de lo que cualquier persona hubiera imaginado o concebido. Impensable construir una caja así de grande. En 1844, Brunel construyó el Gran
Bretaña, que medía 320 pies por 51 por 32. Lo que es interesante es que las personas que estudian las proporciones de los barcos entienden que todas estas proporciones son similares. Cuando usted llega a la construcción de barcos modernos en el siglo XIX, las proporciones son las mismas que las del arca, con una proporción de aproximadamente 6:1, longitud, anchura, porque Dios sabe acerca de la estabilidad. Y más tarde los constructores de barcos, incluso hoy en día, le dirán que se requiere una proporción de 6:1 a 8:1 para la estabilidad. El arca entonces está muy adelantada a su tiempo. Nadie habría entendido este tipo de diseño. Otra indicación de la naturaleza divina de las Escrituras. Su longitud es 6 veces su anchura, y eso la mantiene estable en medio de mares agitados. Como un rectángulo, tiene más estabilidad debido a que es un rectángulo y no tiene extremos puntiagudos y luego lados redondeados. Tiene una capacidad de 1/3 más grande que un barco de tamaño similar, con un casco. El tonelaje bruto, 1,415,000 toneladas. El espacio interno, 100,000 pies cuadrados. El volumen, 1,5 millones de pies cúbicos. Es un barco masivo. Algunos han calculado que la capacidad es igual a 522 vagones de carga. Y cada vagón de carga puede transportar 240 ovejas, por lo que usted podrá llevar en esta caja un total de 125,000 ovejas. La razón por la que la gente calcula esto con ovejas es porque las ovejas serían un animal de tamaño promedio, algunas más pequeñas, otras más grandes, por lo tanto podría manejar hasta 125,000 animales. Por lo tanto podría albergar hasta 125,000 animales. Se construyen miles de compartimentos en esta caja masiva para albergar en este punto, nadie sabe qué, pero ciertamente es lo suficientemente grande como para llevar lo que el Señor finalmente le dice que va a llevar, 2 de cada especie de animal en el mundo. Y luego espacio suficiente para Noé y su familia y algunos animales adicionales para sacrificio y alimento. Solo una revelación sobrenatural podrá diseñar una embarcación de este tamaño, de esa dimensión, para contener esa población de animales. Ahora, cuando Dios le da a Noé el mandato de hacer esto, faltan 120 años para el diluvio. Esto es lo que usted podría llamar un proyecto a largo plazo. ¿Comenzó a construir inmediatamente cuando Dios se lo ordenó? Bueno, es muy probable que comenzara a pensar en construir. Y luego tuvo que descubrir cómo construir. Y luego tuvo que tratar de encontrar algunas personas que pudieran diseñar y construir una caja, ¿sí? Realmente no sabemos cuánto tiempo le llevó construirla, pero se puede asumir que probablemente comenzó muy temprano y comenzó a armar el diseño y los pensamientos y luego a ensamblar los componentes y comenzar a construir. Hay personas que piensan que la historia del diluvio es una invención ficticia. Es bastante difícil de presentar esto debido a la precisión con la que se diseñan las dimensiones de este barco. Ahora, lo que Dios le dijo a Noé que hiciera era construir una barca de fondo plano sin timón. Y usted se preguntaría a sí mismo, ¿por qué él haría eso? Bueno, Dios le da más detalles. Harás una ventana, versículo 16, para el arca. Termínala hasta un codo desde la parte superior. La mejor manera de entender eso es probablemente que el techo sobresale de la caja y justo debajo del techo hay una abertura alrededor de todo el perímetro para una ventilación muy necesaria, como usted puede imaginarse. El origen de la palabra utilizada aquí para ventana, zohar, es muy oscuro, pero parece conectar con fuentes que significan luz. La cosa estaría oscura si no hubiera algo de luz entrando. Aunque es muy probable que debajo del techo saliente hubiera una abertura entre las vigas que sostenían el techo. Una abertura de 18 pulgadas de ancho entre el techo y los lados del arca, justo debajo del techo e interrumpida solo por los postes, proporcionando ventilación y luz, retrocedido abajo el techo para que la lluvia no entrara. Coloca la puerta en el costado. Se le dice, coloca la puerta en el costado y la harás con cubiertas inferiores, segunda y tercera.
Una puerta. Ahora, en esta caja, Noé no lo sabe, él va a pasar un año. Él va a pasar un año flotando sobre un planeta ahogado. Este es un crucero sin camarote, sin un portero, en las condiciones más primitivas imaginables. Esto es un año en un establo. Pero hay suficiente espacio aquí, con 3 pisos diferentes y miles de compartimentos para todo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Versículo 17. Porque voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que esté el aliento de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra perecerá. Me encanta este comienzo de aquí. Yo, incluso yo. El juicio sobrenatural está llegando. Yo estoy haciendo esto. Yo voy a ahogar al mundo. La palabra diluvio de agua es un término técnico, mabul, que es usado solo en Génesis 6 al 9. Es como si Dios hubiera escogido una palabra exclusivamente para describir el diluvio. Tiene otro uso en el Salmo 29:10. Su propósito es destruir a todas las criaturas que respiran aire, todo excluyendo a aquellos que están en el agua, que sobrevivirán. Todo lo que está en la tierra perecerá. Esto no es un diluvio local, este es un diluvio mundial. Y si tuviéramos tiempo, podremos repasar el resto de la historia y ver cómo tiene que ser un diluvio mundial, porque la humanidad entera sobre la faz de la tierra muere. Capítulo 7, versículo 23. Borró de la faz de la tierra todo ser viviente que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, hasta los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra y solo quedó Noé junto con los que estaban con él en el arca. También sabemos que fue un diluvio mundial debido a la profundidad. No podría ser un diluvio local porque cubrió el monte Ararat, y el monte Ararat tiene más de 17,000 pies de altura. Cálculos matemáticos simples le dirán que si el diluvio sube por encima de los 17,000 pies, no baja así como así. Se extiende por todo el planeta. Sabemos que es un diluvio mundial porque su duración es de 371 días, un año. Y es la razón por la que tengo en mi escritorio una concha marina encontrada a unas 2 millas al este de mi casa en Santa Clarita. ¿Qué hace una concha marina en Santa Clarita? ¿Qué hacen artefactos de animales marinos por todo el Gran Cañón? ¿Y por qué encuentra usted un mastodonte enterrado en la tundra del borde norte de Rusia, congelado? Y cuando se descubre, se desentierra y se examina el contenido de su estómago está lleno de plantas tropicales. Este es un diluvio universal. Por cierto, tengo un colmillo de uno de esos mastodontes, pre-Noé. Bastante impresionante. Y por cierto, el trozo del colmillo que tengo está tallado por un hombre en una choza en el borde norte de Siberia y lo talló en un mastodonte. El diluvio masivo. La Biblia es clara cuando presenta la teología del diluvio, que este es un diluvio universal porque lo compara con la destrucción venidera. 2 de Pedro 3 nos dice que de la misma manera en la que Dios destruyó el mundo con agua, Él destruyó el mundo con fuego, y esa es una destrucción universal en ambos casos. Así que hay muchas indicaciones de que este es un diluvio mundial, y la más obvia es que eso es exactamente lo que dice la Biblia. Solo 8 personas sobrevivieron. Hay una promesa y la leo en el versículo 18, estableceré mi pacto contigo. Este es el primer pacto que aparece en las Escrituras. Es un pacto con Noé y su familia para salvarlos. Y de todo ser viviente y de toda carne llevarás 2 de cada especie al arca. Ahora está empezando a dar los detalles de por qué la caja es tan grande. Manténlos contigo, vivos macho y hembra, de las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Vendrán 2 de cada especie para que los mantengas vivos. ¿Sabe? Esa será mi primera pregunta cuando escuché la parte de que vas a traer 2 de cada especie. Inmediatamente diría usted exactamente cómo voy a hacer eso. ¿Cómo voy a meter 2 de cada especie de animal, ave, reptil en esto? Un poco más adelante, la información nos dice que vendrán
Dios los va a reunir. Esta es una responsabilidad asombrosa. Esta es una gran oportunidad para ejercer un poco de duda. ¿No cree usted? ¿Estás bromeando? ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? Nunca había habido uno. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Nunca había habido nada de lluvia. Hasta este punto, un rocío regaba la tierra, había un dosel alrededor del globo. Todo era un ambiente tropical. No habían estaciones como las conocemos, no habían casquetes de hielo en los polos. Era un clima universal bajo un tipo común de dosel, rocío. Y por eso encuentra usted mastodontes en los bordes superiores del círculo ártico con vegetación tropical en sus estómagos. ¿De qué estás hablando? Lluvia. ¿Qué quieres decir diluvio? ¿Aquí? Y por cierto, Noé estaba viviendo en un desierto. No hay agua allí. Esta es una oportunidad notable para un poco de duda sensata, yo creería. Supongo que si fuéramos alguno de nosotros habríamos dicho, ¿podrías repetir eso? ¿Lluvia? ¿Diluvio? ¿Flotar? ¿Barco? ¿Dos de cada tipo de animal? Eso es lo que lo hace tan notable en el versículo 22 cuando dice, no hizo todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Amigos, ese es un acto monumental de fe. Un acto absolutamente monumental de fe. Y debido a eso, claro, él fue salvado. Porque él regresa al versículo 8. Regresa al versículo 8. No halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Jehová? Versículo 9. Porque no era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios, perfecto e irreprensible. Creo que eso es bastante asombroso porque era Noé, la señora Noé, y los niños y sus esposas en el mundo. ¿Y cree que vivir la vida cristiana es difícil? ¿Y usted está rodeado de todas estas personas que le estimulan a usted al amor y a las buenas obras? ¿Puede imaginar cómo era para Noé y su familia vivir en un mundo tan corrupto que todos los demás seres humanos se ahogaron? Este es un hombre notable, no debe subestimarse. Este es un hombre que creía que lo que Dios dijo era verdad, lo cual me dice que él creía en el sacrificio, como lo hizo Abel. Lo cual me dice que él creía que él era un pecador y él necesitaba un sacrificio para su pecado y necesitaba recibir gracia y perdón de Dios. Esto me dice que él sabía lo que era y dice aquí, al igual que con Enoc, que él caminaba con Dios, estaba en comunión verdadera y justa con Dios. Era un hombre justo. Y Dios hizo una promesa. Eso es lo que es un pacto con este hombre. Y él escuchó la promesa y obedeció la promesa. Ahora, todo eso nos lleva a Hebreos capítulo 11. Como dije, no queremos entrar en muchos detalles, así que volvamos a Hebreos capítulo 11 y consideremos lo que el escritor nos dice. Y es un testimonio notable de la fe de este hombre. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Qué son las cosas que aún no se veían? Juicio cataclísmico mundial. Por medio de, en segundo lugar, un diluvio. Como resultado de, en tercer lugar, lluvia. ¿Sabía Noé que el mundo estaba corrupto? Absolutamente. ¿Sabía que era diferente a todos los demás? Absolutamente. ¿Entendía él que Dios era santo y justo y un Dios de juicio? Claro que sí. Él no está viviendo en la oscuridad, por cierto, amigos. En absoluto. Usted no debe subestimar a este hombre. Había mucho que él sabía. Recuerde ahora, estamos a 1500 años en la historia humana y Dios se ha revelado a sí mismo. Y él conoce a su Dios, y él camina con su Dios, y él confía en su Dios. Así que, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, él actuó. Ahora solo quiero decirles 3 cosas sobre su fe. Muy bien, solo 3 cosas están enumeradas aquí. Una, obedeció la palabra de Dios.
Él obedeció la palabra de Dios cuando estaba más allá de cualquier cosa que él pudiera experimentar o concebir o comprender. Dice, con reverencia, él preparó un arca para la salvación de su casa. Con reverencia, él preparó un arca para la salvación de su casa. Durante 120 años. Durante ese periodo, él construyó un barco masivo de 15,000 toneladas en medio del desierto. Por una razón, porque Dios le dijo que lo hiciera, y Dios le dijo que el diluvio vendría, y el juicio era inevitable, y él obedeció. Esta es la esencia de la fe. La fe no tiene que entender, no tiene que comprender. La fe se extiende hacia algo que está más allá de la experiencia, más allá de la comprensión. Creo que entendemos eso un poco. Caminamos por fe y no por vista, ¿verdad? Hemos hablado de eso, hemos encomendado nuestra eternidad a Dios. Estamos viviendo en fe, confiando en Cristo, por un cielo que nunca hemos visto, para escapar de un juicio que nunca hemos visto. La Biblia dice que todos los pecadores irán al infierno. La Biblia dice que habrá un holocausto de juicio divino en la tierra en el futuro por fuego. Creemos eso, no lo hemos visto. Pero vivimos por fe, y por fe obedecemos el Evangelio, que es el arca de seguridad para nosotros. Dios nos ha provisto un arca para rescatarnos del juicio futuro. Y hemos entrado en esa arca. El arca es Cristo. Entonces, la fe de Él se demuestra en primer lugar en su obediencia a la palabra de Dios en un asunto que no podía experimentar ni concebir siquiera. En segundo lugar, su fe no solo se manifestó en su obediencia, sino se manifestó en su predicación. Podríamos decirlo así, él obedeció la palabra de Dios y él anunció el juicio de Dios. Usted podrá decir, bueno, lo creía, pero era tan extraño que realmente no dijo mucho al respecto porque tenía miedo de que la gente pensara que estaba loco. Pero no. Dice también en el versículo 7 que mediante su obediencia al construir esta caja masiva en medio del desierto, porque iba a llover y habría un diluvio como nunca antes se había experimentado, él condenó al mundo. Él condenó al mundo. Ese acto mismo fue una declaración constante durante 120 años de que el juicio se acercaba. El juicio era inevitable. Y por eso dice que Noé fue un predicador de justicia. Y Dios lo preserva junto con otros 7 cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue un predicador de justicia. Mientras él construyera la caja, él estaba predicando el juicio venidero. Estaba declarando juicio venidero. Y Dios fue tan paciente, ¿verdad? 120 años. 120 años de paciencia. Como Génesis 6 dice, Dios predica este mensaje mediante la construcción del arca. Debe haber sido el tema de plática de todos constantemente. No está loco. ¿Recuerda usted lo que vimos cuando estábamos solo lo voy a repasar porque creo que vale la pena repasarlo? Cuando estábamos considerando Enoc, ahí atrás en el capítulo 5 de Génesis, también vimos la paciencia de Dios porque usted recuerda, Enoc vivió 65 años y se convirtió en el padre de ¿quién? Matusalén. Y le dije, Matusalén significa enviado, lanzado. El nombre Matusalén fue una profecía. Una revelación divina estaba fijada en el nombre Matusalén. Cuando se le dio ese nombre al niño lanzado o enviado, Dios estaba conectando a ese niño con el
momento en el que caería a su juicio, cuando enviaría su juicio. Y el año en que Matusalén murió es el año en el que el diluvio vino. Y para mostrarle la gracia de Dios, Matusalén vivió más que cualquier hombre, 969 años. La gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. La gente sabía cosas. La institución del sacrificio había estado en su lugar desde Abel. Ellos sabían que los pecadores necesitan venir a Dios sin ofrecer su propio mérito, su propio logro, sus propias obras, sino reconociendo su propio pecado y que son dignos de muerte y entendiendo que Dios proveerá un sacrificio en su lugar. Ellos conocían la seriedad del pecado porque ellos conocían a Caín. La vida de Caín se superpuso, vivió durante siglos, y la marca de Caín fue con Caín. Y todos entendieron la maldición del pecado, el horror de ser maldecido por Dios. Caín fue una ilustración viviente de cuán mortífero es el pecado. Por cierto, Adán vivió 930 años y contó su historia trágica de la caída, probablemente todo día de su vida. Y luego estaba la predicación de Enoc, quien fue un predicador de justicia, según Judas 14:15. Y luego estaba el ministerio del Espíritu Santo. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, lo cual significa que el Espíritu estaba luchando con los pecadores, haciendo su obra de convicción. Y luego estaba la predicación de Noé. Todas estas vidas se superponían. Mientras Matusalén vivió, hablaría de su padre, quien 300 años después de que naciera, Matusalén, dio un paseo con Dios un día y entró directamente al cielo. ¿Y a cuántas personas les contó Matusalén su historia de un padre que caminó con Dios y vivió de tal manera que ni siquiera murió? Y el padre de Matusalén, Enoc, fue una ilustración de lo que le sucederá a todo creyente que algún día entrará en la presencia del Señor y vencerá y conquistará la muerte. Así que la generación del tiempo de Noé tuvo que rechazar el sacrificio y la expiación. Tuvo que rechazar advertencias repetidas y mensajes repetidos de juicio y de justicia. La revelación divina tuvo que ser despreciada y rechazada en esta carrera loca hacia la corrupción. Sin embargo, Dios esperó, y esperó 969 años en el caso de Matusalén y 120 años en el caso de Noé. Pero la fe de Noé es marcada por su obediencia al hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera y su disposición a ser un predicador de justicia y dar el mensaje que acompañaba la obra de que hizo, proclamando el juicio inevitable, venidero, devastador y mundial al hogar, a la raza humana. Él estaba predicando que la única escapatoria es la justicia. ¡Cuán asombroso! ¿Y cuántos conversos tuvo? Ninguno. La tercera cosa que se dice de él es que obedeció la palabra de Dios. Él predicó el juicio de Dios. Recibió la justicia de Dios. Él se convirtió en heredero de la justicia que es según la fe. Ahora eso se oye como un concepto paulino, ¿no es así? Eso se oye tanto como el Nuevo Testamento. Él se convirtió en un heredero de la justicia, que es por fe. Él creyó en Dios. Y porque él creyó en la palabra de Dios, Dios le concedió justicia. Le imputó justicia a él. Eso es lo que significa en el versículo 8 de Génesis 6. Noé halló favor o gracia a los ojos de Jehová. Era un hombre justo, perfecto, irreprensible en su tiempo. Con Dios caminaba Noé. Capítulo 7, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque solo a ti he visto justo delante de mí en este tiempo. Él es una ilustración del Antiguo Testamento de la justificación por fe, en relación de pacto con Dios. Él creyó en Dios y Dios aceptó su fe y le concedió justicia. Él es un hombre justo. Él es irreprensable ante Dios. ¿Es perfecto o no? No. Sabemos eso, ¿verdad? Cuando usted llega al capítulo 9, usted descubre que él era culpable
de pecado. Él fue encontrado desnudo y borracho. Noé no es un hombre perfecto ante los hombres, pero es un hombre perfecto ante Dios, porque por fe la justicia fue acreditada en su cuenta. Entendemos eso como una verdad del Nuevo Testamento, pero esto nos está diciendo que es una verdad del Antiguo Testamento. Si usted lee Romanos, leerá en el capítulo 3 que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Si usted lee Filipenses 3, como lo cité antes, Pablo dice, traté de establecer mi propia justicia hasta que encontré la justicia de Dios que me fue concedida por fe en Jesucristo. La gran doctrina abarcadora de la justificación es que para aquel que cree en Dios. En el caso de Noé, creyó todo lo que Dios había revelado. En nuestro caso, creemos todo lo que Dios ha revelado. Y eso significa que creemos en el mensaje completo hasta llegar a su Hijo Jesucristo. Y esto es hasta la culminación a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando cree ese mensaje de corazón, Dios le concederá justicia a usted y le cubrirá con su propia justicia y lo verá como irreprensible. Y usted, habiendo sido capturado en el arca de seguridad que es Cristo, será librado de todo juicio futuro. Pedro entiende esto tan bien. Él entiende que Cristo es el arca de seguridad. Cristo es aquel que nos protege del juicio. Pedro escribió sobre eso en sus epístolas. No tomaré tiempo para entrar en eso, pero él usa eso como una especie de advertencia para el futuro. En el capítulo 3, cuando dice, en el futuro va a haber otro juicio. El día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo, los elementos serán destruidos con calor intenso, la tierra y sus obras serán quemadas. Viene otro holocausto de proporciones como este y aún más grande. Y la única arca es la fe. Fe en la palabra de Dios hasta la revelación completa en Jesucristo. Padre, una vez más, tu palabra nos ha hablado con su claridad y su poder. Te agradecemos por su consistencia, cómo resiste todas las pruebas de escrutinio, examen y comparación. Nos regocijamos en su verdad, mientras que por un lado, como Juan es dulce a nuestro paladar, es amargo para nuestro estómago, debió haber sido así para Noé. Debió haber sido, de muchas maneras, tanto un gozo el saber que él sería salvo y rescatado del juicio, como un horror saber que todos a su alrededor perecerían. Y así había una especie de pasión seguramente en su corazón conforme proclamaba el juicio y llamaba a la gente a la fe y a la justicia. Así es para nosotros conforme pensamos en el futuro, por un lado agradecidos de haber encontrado nuestro camino en el arca de seguridad que es Jesucristo. Y nos regocijamos en eso, sin embargo, al mismo tiempo nos entristecemos por aquellos que perecerán en la devastación de ese juicio final. Te agradecemos que cuando Cristo venga en juicio, no será como en los días de Noé, en el sentido completo, sí. La comparación se hace de la misma manera que fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Las personas estarán ocupadas con sus asuntos, casándose, entregándose en matrimonio, realizando todas sus tareas diarias y serán arrastrados por un juicio ardiente, al igual que fueron arrastrados por un diluvio de juicio. Pero la diferencia será, y te agradecemos por esto, que no habrá 8 almas salvadas, habrá muchas. Habrán miles, habrán millones, y te agradecemos por esa promesa y realidad esperanzadora. Que seamos fieles como Noé lo fue, para ser predicadores de justicia para esta generación, advirtiéndoles del juicio venidero y llamándolos al Evangelio de la gracia y la justicia que se imputa a aquellos que tienen fe. Gracias, Padre, por la grandeza de tu salvación dada a nosotros, a pesar de que somos completamente indignos. Te damos alabanza en el nombre de tu Hijo. Amén.